Bien, en cuanto al tema de documentación del contrato, ¿vale? Deciros que la ley de contrato de seguro y el resto de normativa sectorial han introducido el concepto de soporte duradero. Es decir, el legislador, consciente de la contratación a distancia y de la introducción de nuevas tecnologías, considera apto para documentar el contrato no solamente el documento escrito de toda la vida, el papel, sino cualquier soporte que permita la reproducción sin ser modificado. Bueno, esto en la práctica se suele traducir en que equivale al papel el documento en PDF. Desde el punto de vista normativo son equivalentes. El documento de cobertura provisional, ¿vale? Es un documento que expide, vamos a decir, prontamente, con urgencia, la entidad aseguradora a la espera de la emisión de la póliza definitiva. Esto, bueno, yo por ejemplo lo he visto cuando se va a hacer, por ejemplo, una feria de estas como la Feria de Navidad de Valencia, donde hay atracciones, para poder establecer el seguro, para poder establecerse en el recinto ferial, se exige la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. Bueno, pues como el feriante a lo mejor no tiene contratado un seguro permanente, sino que lo hace para cada evento, contrata el seguro y a la espera de tener el documento definitivo de la póliza con todas las coberturas, la compañía aseguradora emite este documento de cobertura provisional hasta el momento en que el tomador recibe la póliza y de ese modo puede acreditar ante el ayuntamiento o la organización que organice esa feria, ese acto lúdico y de esa manera poder acreditar que está asegurado. Bien, esto en la práctica, dado que ya cada vez es más rápido el tema de la emisión de la póliza, pues tiene ya cada vez una eficacia más marginal, pero bueno, todavía se sigue haciendo. De mayor trascendencia es la distinción entre solicitud y proposición. Bien, la ley de contrato de seguro establece que el tomador del seguro no puede efectuar una oferta contractual. Y a esa petición de oferta contractual, ¿vale? La llama solicitud. Es decir, el tomador del seguro va a facilitar una serie de información a la compañía aseguradora, ¿vale? Y esa información que se proporciona a la compañía aseguradora que no tiene, y esto es lo relevante, la eficacia ni las notas caracterizadoras de una oferta contractual, lo llama solicitud. ¿Vale? Y luego la ley llama a la oferta del asegurador, la denomina proposición. Y el legislador, en la ley de contrato de seguro, el artículo 7, establece que esta oferta del asegurador será irrevocable durante 15 días. Por favor, en este punto, en la práctica, hay una confusión creciente porque en la ley reguladora del aseguramiento de los vehículos, es decir, el seguro obligatorio del coche, sí que se establece que tanto la solicitud como la proposición tienen una eficacia de cobertura durante 15 días, ¿vale? Es una norma especial. Por lo tanto, cuidadín, porque la gente, en derecho hay mucha leyenda urbana, mucho chascarrillo de cervecita en el bar, pero esta es una norma especial. Efectivamente, la solicitud de la proposición producen la cobertura del seguro del automóvil durante 15 días, pero eso no ocurre con carácter general, no es el régimen contemplado con carácter general en la ley de contrato de seguro, en la que se dice que la solicitud no tiene efectos vinculantes y la proposición no implica cobertura, sino que va a ser mantenida, tiene el asegurador la obligación de mantenerla con carácter irrevocable durante 15 días. Pero la perfección del contrato, lo vamos a ver seguidamente, no se produce hasta que se acepta. Y luego tenemos la póliza, ¿vale? Que es el documento privado firmado por tomador y asegurador
que recoge el contrato y permite su prueba. Tiene un contenido mínimo recogido en el artículo 8 de la Ley de Contrato de Seguro. Bien. Como sabéis, supongo que ya a estas alturas de carrera lo tenéis claro, el contrato, me da igual el que sea, la teoría general del contrato es que para que exista perfección del contrato va a hacer falta oferta y aceptación de la oferta, ¿vale? Esta es la teoría general. Luego habrá en algunas ocasiones en las que hará falta una prueba o la entrega de algo en los contratos reales. Bien. Pero la teoría general dice que para que exista perfección hace falta que una parte emita la oferta y otra la aceptación. Bien, el sistema que establece la Ley de Contrato de Seguro para perfeccionar el contrato es un sistema especial. ¿Por qué? Porque como hemos anticipado ya, el legislador parte que el tomador y el asegurado, cuando no sea la misma persona, han de proporcionar una serie de datos a la compañía aseguradora para que haga una oferta contractual. Por lo tanto, lo primero que va a existir es una toma de información que ya hemos dicho no tiene carácter vinculante y recibe el nombre de solicitud. ¿Por qué no puede hacer el tomador? ¿Por qué no puede el tomador realizar una oferta contractual? Y os pregunto porque no quiero que la clase sea solo hablar yo. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué el tomador no puede hacer una oferta contractual? Vale, Alfredo, adelante. A ver, yo pienso que es porque realmente la compañía es la que tiene los baremos y en función de sus particulares circunstancias establecerá una determinada cantidad. Es decir, él hasta que la compañía no conozca sus circunstancias personales no puede imponer en sí lo que debe pagar. Efectivamente, porque la determinación de la prima, ¿vale? Solo la puede establecer la compañía aseguradora, no puede hacerse al revés. El cliente, ¿vale? No tiene la experiencia ni los conocimientos ni la cualificación para determinar la prima. Por lo tanto, como para que exista una oferta contractual tiene que quedar claro, evidentemente, uno de los elementos esenciales del contrato, que es la contraprestación económica, en este caso la prima, solamente la compañía lo puede hacer. Por tanto, la solicitud, por eso decimos, no es oferta y por tanto no es vinculante. Cuando recibe toda esa información, la compañía emite la proposición, ¿vale? Y la proposición es aceptada por el tomador, ¿vale? En el momento en el que existe esa aceptación, el contrato se ha perfeccionado, ¿vale? Y el siguiente paso, el legislador nos dice que es la emisión de la póliza y acto seguido el pago de la contraprestación, es decir, el pago de la prima. Este es el modelo definido por el legislador. Ahora bien, vayamos un poquito más allá. La póliza, ¿vale? En la práctica suele estar formada por 4 cosas distintas, ¿vale? En primer lugar, están las condiciones particulares. Las condiciones particulares son todas aquellas cláusulas que han sido negociadas individualmente con el cliente, con el tomador. Aquí entra cuestiones, a veces que simplemente son la precisión del riesgo, es quién es el tomador, quién es el asegurado, quién es el beneficiario, dónde está ubicado el riesgo, dentro de las pólizas multirriesgo que contienen muchas coberturas distintas, cuáles se van a contratar y cuáles no. Es decir, todo aquello que es redactado, es profeso para un concreto cliente. Y luego están las condiciones especiales y las condiciones generales. Bien, en seguros, dependiendo del tipo de riesgo, si es más un riesgo de masa o es un riesgo, un gran riesgo, las compañías aseguradoras suelen abordar el contrato de una manera diferente. Si estamos ante un contrato bastante estandarizado, como pueda ser
por ejemplo, el seguro de un coche, el seguro de una vivienda particular. Bueno, pues ahí no hay mucho y en la póliza van a haber unas condiciones particulares y unas condiciones generales. Pero en ocasiones, cuando estamos hablando de seguros bastante singularizados, bastante técnicos que llaman en el sector, en ese caso es posible que, por ejemplo, cuando se va a hacer un multirriesgo PYME, ¿vale? Un multirriesgo de una pequeña empresa, ahí existen muchos modelos de póliza distintas, porque hay un multirriesgo PYME pensado, por ejemplo, para las empresas que se dedican al transporte. Otro multirriesgo PYME pensado para las empresas que se dedican a el tema metalúrgico. Un multirriesgo PYME para las empresas que se dedican a la logística, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, esos contratos lo llaman, esa parte de la póliza la llaman condiciones especiales. Bien, si alguna vez os encontráis con una condición especial, que tengáis claro que no es más que una condición general porque no ha sido negociada individualmente. Lo que pasa es que a veces esto, yo sé que en la práctica induce a confusión. Por lo tanto lo que se conocen como, lo que se denomina por las aseguradoras, condiciones especiales, como lo que se denomina como condiciones generales, en ese caso, en ambos casos, estamos ante lo que jurídicamente, ¿vale? Jurídicamente, nosotros que ya sabemos por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, son realmente condiciones generales. Si alguna vez tenéis alguna duda, solo tenéis que preguntaros, ¿esto ha sido negociado individualmente o ha sido predispuesto por la aseguradora? Si es negociado individualmente, es una condición particular. Si ha sido si ha sido predispuesto, es una condición general a efectos jurídicos. Y luego también se suele incluir junto con la póliza unos documentos que son el cumplimiento de los deberes de información que impone la Ley de Ordenación y Supervisión de Entidades Aseguradoras para las aseguradoras y el Real Decreto Ley 3/2020 para los mediadores. Esto es lo que se suele contener en la póliza. Bien. Vista A. Y el legislador, ¿vale? Ha establecido que con carácter previo a la entrega con carácter previo a la perfección del contrato, para que el tomador pueda tener conocimiento del contrato que está suscribiendo, para que pueda formar adecuadamente su voluntad, se impone la entrega de una serie de documentos precontractuales. Aquí el legislador habla. En el artículo 3 se dice que se tendrá que entregar con carácter previo la proposición. Bien, esto no plantea problema porque en la práctica es necesario, porque nadie va a contratar el contrato sin tener la oferta donde se concreta el precio. Pero además, el mismo artículo 3 nos dice que ha de entregarse las condiciones generales junto con la proposición. La oferta no es completa, por tanto, si solamente se dice el precio y un listado enunciativo de las coberturas suscritas, sino que hace falta que se entregue también las condiciones generales que desarrollan esas coberturas. El artículo 96, donde se habla del deber de información del asegurador, donde se concreta quién es el asegurador, en qué país tiene su domicilio social, qué procedimientos de quejas y reclamaciones hay, cuál es su autoridad de supervisión. También ha de entregarse el artículo 174, donde se contiene cuál es el deber de información del mediador al tomador, ¿vale? Es decir, aquí igual quién es el distribuidor de este producto, ¿vale? Si es un mediador, es la compañía aseguradora, quién es el domicilio, cuál es el domicilio social, dónde está inscrito, qué procedimientos de queja hay, en fin, para que se sepa con quién se está contratando, a través de quién se está contratando el seguro, si es la compañía aseguradora directamente o a través de un mediador. El artículo 175 es el que impone que cuando exista un análisis objetivo, esto solo concurre con los corredores, también se entregue este análisis objetivo donde se efectúa un asesoramiento integral al tomador. Y por último, el artículo 176 impone también un documento simplificado donde se concreta la información básica del producto ofertado. Bien,
Si además, esto es para los seguros de vida, si además de un seguro de vida hace falta entregar algunas menciones adicionales en cuanto al deber de información para concretar cuáles posibles rentabilidades, posibles riesgos, etcétera. Bien, esto es lo que nos dice el legislador. Pero en la práctica este sistema no se sigue tal y como lo prevé el legislador. En primer lugar, la solicitud ya en la práctica no existe, simplemente se comunican de una manera más o menos oral los datos y acto seguido se obtiene la proposición. Esa proposición, en el momento que es aceptada, ¿vale? Existe contrato de seguro, se ha perfeccionado el contrato, pero la compañía aseguradora suele cobrar la prima antes de ofertar la documentación. Es decir, antes de entregar la póliza con todos sus documentos. Bien, ¿esto qué implica? Que como veis aquí, todos los deberes que impone el legislador para que el tomador pueda formar su voluntad no se han cumplido. No se han entregado las condiciones generales, no se ha hecho el deber de información previo del asegurador, ni el del distribuidor, ni el análisis objetivo, ni el documento de información previa. El documento de información previa me están diciendo últimamente que se está empezando a cumplir. Bien, ¿esto qué significa? Que el contrato se ha perfeccionado, pero sin cumplir estos deberes de información. Por lo tanto, estamos ante un contrato en el que han concurrido una serie de irregularidades y eso va a tener una trascendencia contractual posteriormente. Es decir, vamos a poder decir, por ejemplo, que al no haberse cumplido el deber de la entrega de las condiciones generales, como ya sabéis, no quedan incorporadas al contrato. Bien, y para acabar esta parte, deciros que, aunque al principio una discusión, ya lo he anticipado, de lo que he dicho, el contrato de seguro es consensual, ¿vale? Por tanto, el contrato queda perfeccionado con la aceptación de la proposición, ¿vale? Más allá de las posibles consecuencias que tiene el que se haya firmado el que se haya aceptado sin el contar con la documentación precontractual previa. Bien, ahora bien, no confundir perfección del contrato, es decir, cuando surgen las obligaciones de la parte, la prima es exigible y ya va a ser exigible la cobertura, con el inicio de la cobertura. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el contrato sea perfeccionado, pero la cobertura se inicie en un día concreto. Es decir, yo puedo perfeccionar hoy el contrato de seguro, pero decir que la cobertura se inicia el día 1 de marzo. No hay ningún problema para que esto se pueda acordar contractualmente. Por tanto, es una de las cuestiones a considerar a la hora de celebrar el contrato.